Buenas, en el día de hoy les voy a hablar sobre los trastornos que se presentan en el proceso de la lectoescritura. De la materia didáctica de la lectoescritura, docente en formación, Laura Patricia Díaz Vergaras, tutora, Oriane Gutiérrez Tuirán, Corporación Universitaria del Caribe SECA, licenciatura en Pedagogía Infantil, Facultad de Humanidades y Educación, Sincelejo Sucre, 2020. Introducción. Hoy día es muy importante que los maestros tengan conocimiento sobre los distintos trastornos que se pueden presentar en el proceso de la lectoescritura, ya que este proceso es como un vehículo que nos lleva a incrementar el aprendizaje en general. Por lo tanto, como buenos maestros debemos tener los conocimientos y herramientas necesarias para afrontar cualquier tipo de dificultad o trastorno en los estudiantes y así poder llevar una solución a la adquisición adecuada del proceso lectoescritor. Primer trastorno, disfemia o tartamudez. Trastorno del habla en el cual los sonidos, sílabas o palabras se repiten o duran más tiempo de lo normal. Se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan de tensiones musculares en cara y cuello. Una de las actividades que se pueden manejar para esto es actividad de relajación. El niño se acuesta en una superficie plana con los ojos cerrados y le movemos lentamente los brazos, piernas y cabeza. Actividad de respiración. Se respira concentrándose en que el aire inspirado se dirige a la parte inferior de los pulmones. Actividad de habla y lectura. Realiza ejercicios de evocación de las palabras y ejercicios con frases sencillas. Por ejemplo, se pueden realizar juegos verbales como ¿con qué sonido comienza la palabra gato? ¿Qué letras forman las palabras gato? ¿Y cómo hace el gato? Otro de los trastornos es la disfasia. La disfasia es un trastorno o anomalía del lenguaje oral que consiste en una falta de coordinación de las palabras y se produce a causa de una lesión cerebral. Con la disfasia se dificulta el análisis que debe hacer el cerebro para ordenar tanto la secuencia de los fonemas y sílabas que forman las palabras, como la formación de oraciones y también la capacidad de seleccionar los fonemas adecuados para formar una palabra. Una actividad que se puede manejar para este trastorno es, les voy a hablar sobre algunas sintomatologías asociadas, problemas en la memoria secuencial de estímulos visuales. Trastornos de tipo perceptivo, falta de programación en su actividad lúdica, alteraciones de conducta social y afectiva con rasgos de ansiedad, dificultades en el desarrollo cognitivo, relación de pensamiento y lenguaje, graves dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura. Una de las actividades que podemos manejar para este trastorno es ejercicios bucofaciales. Ejemplo, se les puede presentar como gimnasia con la boca, indicándoles movimientos y pautas como abrir y cerrar la boca, soplar para inflar un globo. Vamos a ver otro de los trastornos, es la afasia. La afasia es un trastorno o consecuencia de una lesión a las partes del cerebro. Responde por el lenguaje y puede causar problemas con cualquier o todas las siguientes destrezas: expresión, la comprensión, la lectura y la escritura. Una de las actividades que podemos implementar para la afasia es utilizar tarjetas con dibujos, cortando fotos de revistas o impresas. Se le pide al niño que nombre los objetos de la tarjeta. Hacer juegos de palabras como decir lo contrario o hacer una serie de preguntas: sí, no, ¿cómo se rompe el cristal? El juego es caliente.
También otra actividad es utilizando cualquiera de las pistas verbales o tarjetas con dibujos. Se le pide al niño a que los agrupe en categoría. Por ejemplo, con fotos de las manzanas, naranjas. Otro de los trastornos es la dislalia. La dislalia es una dificultad para la producción de uno o varios fonemas, los sonidos de las letras. El niño con dislalia no puede producir ciertos sonidos. Los sustituye o invierte por otros sonidos. Por ejemplo, dice peota en vez de pelota o dice chocolate en vez de chocolate. Uno de los ejercicios para trabajar este trastorno es el siguiente. Ejercicios de respiración y soplo. Puede ser en un vaso lleno con agua introducir una pajita para producir burbujas. Otra, soplar con la pajita y producir burbujas. Otra, hacer burbujas pequeñas y grandes. Ejercicios linguales. Realizar movimientos giratorios de la lengua hasta donde sea posible. Realizar movimientos rápidos de entrada y salida de la lengua. Ejercicios de discriminación auditiva. Pueden ser oír un sonido y localizar su procedencia espacial. Ejemplo, izquierda, derecha, delante y atrás. Discriminar entre sonidos graves y agudos. Imitar un sonido delante del niño y luego de espalda para que él lo reconozca. Otro de los trastornos es la dislexia. La dislexia es una dificultad especial de aprendizaje de los procesos de la lectura y la escritura y las funciones relacionadas con los mismos. Se manifiestan dificultades relacionadas con los procesos de lectoescritura y toda actividad que implique la decodificación, interpretación y comprensión de símbolos del lenguaje. Una de las actividades que se pueden trabajar con este tipo de trastornos son las siguientes. Actividades. Juego a sustituir alguna sílaba de la palabra por otra parecida, para que pueda comprobar la diferencia entre sonidos. Así estimulamos la discriminación fonética. Por ejemplo, la palabra pelota le pedimos que sustituya la sílaba ta por pa y pronuncie pelopa. Otra es contar las sílabas y las letras de las palabras. Así centramos su atención en las letras y en los sonidos. Al contar las sílabas, le estimulamos para que centre en los sonidos. Seguimos con otro trastorno que es la disartría. Bueno, la disartría infantil es una alteración neurológica que afecta los controles de articulación del habla. Los niños que presentan disartría tienen una frecuencia de una respiración. Tienen una respiración entrecortada e irregular. Emiten sonidos y las palabras con escaso aire. La mayoría de las veces su articulación es muy dificultosa. Estas alteraciones hacen que su discurso sea muchas veces diferente de comprender. Se pueden trabajar las siguientes áreas: las de movimientos de la garganta y la voz. Una de las actividades para este tipo de trastornos son los siguientes. Se trabaja mediante ejercicios de respiración básico con un correcto patrón, el cual consiste en inspirar por la nariz y expirar por la boca, digiriendo el aire al abdomen, alterando ritmos y tiempo. Otra de las actividades es practicar los diferentes movimientos articulatorios para que la calidad del habla sea buena y por lo tanto legible. Se trabaja mediante imitación de sonidos, sílabas, palabras o frases que nosotros les indiquemos. Otro de los trastornos es la disgrafía. Este es un trastorno del aprendizaje que consiste en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo
impidiendo dominar y dirigir instrumentos de escritura tales como lápiz, bolígrafos o rotulador. Una de las actividades que podemos trabajar para este tipo de trastorno es, uno de los primeros ejercicios que podemos hacer con el niño son ejercicios de soltar la mano, haciendo caligrafías de bucles en un papel cuadriculado o doble línea. Otro es repasar la escritura punteada con el lápiz sin salirse de la línea, a una velocidad media. La otra es pasatiempo como los laberintos, donde el niño deba seguir con el lápiz el recorrido. Ayudan para mejorar el trazado. Y otra de los trastornos es el rotacismo. El rotacismo es bastante frecuente en los niños que empiezan a hablar, y tienen problemas para pronunciar la R. Este trastorno se llama rotacismo. Es el nombre que se le da a la dislalia selectiva de fonema R. Una dislalia es una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos sonidos o grupos de sonidos. Una de las actividades que podemos trabajar para este tipo de trastornos son las siguientes: ejercicios de relajación, todos los ejercicios de motricidad bucal y en especial aquellos en los que la lengua toque el paladar, los dientes y el alvéolo superior, o vibre haciéndole notar este último movimiento. Ejercicios de respiración y soplo, rascar las partes internas de las encías superiores con la espátula, indicándole que ahí tiene que colocar la lengua. Estos son todos los trastornos del aprendizaje de la lectoescritura. Como conclusión, tengo el siguiente aspecto. Después de conocer sobre los distintos trastornos del proceso de la lectoescritura en esta asignatura, puedo decir que fue muy satisfactorio para mí, ya que permitió enriquecer mis conocimientos y llenarme de herramientas para poder aplicarlo en cualquier momento que se presente en mi campo laboral. Gracias.